Bienvenidos a Agroindustria en Foco, el espacio donde analizamos la actualidad del campo y la agroindustria con información precisa y análisis profundo. Con la conducción de Eduardo Bustos y Gabriel Quaisel. Jornada a campo del IPCBA en Bordenave, provincia de Buenos Aires. Cómo producir más kilos reales en ambientes difíciles. Miércoles 8 de abril. Establecimiento Cabaña El Campito. Ruta provincial 76 a 5 kilómetros de Bordenave. Participa INTA. Entrada gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en ipcba.com.ar o al 11 44 15 81 89. Hay algo que el tiempo no cambia. La determinación de quienes trabajan la tierra. Porque sembrar es eso, moverse, crecer, transformarse. Somos Apache y desde hace casi 70 años, sembrar nos mueve. Hace 20 años, viniste a la primera Expo Agro. Viste crecer tus rindes, tu empresa, tu familia. Del 10 al 13 de marzo de 2026, viví un nuevo capítulo en Expo Agro, edición IPF Agro, en el predio ferial y autódromo de San Nicolás. La capital nacional de los agronegocios te espera. Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes, amigos oyentes. Aquí arrancamos con una nueva edición de Agroindustria en Foco, estrenando nuevo horario, como ya lo comentábamos días atrás, ¿no es cierto? Antes íbamos de 7, no, 7 tampoco, de 8 a 9 de la mañana, ni tampoco, de 9 a 10 de la mañana. Arrancamos pésimo. ¿Y ahora qué hora estamos? Creo ¿Me la puede decir? ver, la digo yo mejor. A ver si me acuerdo. ¿De 18 a 19 puede ser? Sí, 18 a 19, claro. Bueno, le damos la bienvenida a Javier Martínez, que está en la puesta en aire, a Silvia Cosimo, por supuesto, que está allí del otro lado 21 grados del vidrio. ¿Cómo está la temperatura, Gaby? 21 grados. 21 grados, bueno, sí. Agradable, muy agradable. Viento, ¿cómo se levantó sí, el viento sur? Bárbaro. Sí. Menos mal que vos sabés que cuando salimos de casa dije, ¿para qué me voy a llevar la campera? Dije, no, mejor me la llevo, y menos mal, porque entre que me olvidé la tarjeta SUBE y que tuve que venir con el auto hasta el centro, sinceramente... No estaba como para venir sin camper, así que bueno. Bueno, y estamos... Ya que estamos, digamos que para mañana va a estar soleado y mínima 14 y máxima 21. Linda jornada mañana. Y el lunes más lindo todavía, 22 grados y 13 de mínima. ¿Y vos vas a andar de... ¿te vas a dónde? Sí, me tengo que ir a Mar del Plata. Periódicamente voy a Mar del Plata, sí. Bueno, como genial. a 9 de julio, ¿verdad? Genial, bueno, alternativamente. Vos tenés suerte porque tenés 2 lugares para ir a pasar un par de días sin tener gastos extras, más allá del combustible. Bueno, y estamos arrancando entonces esta nueva edición de Agroindustria en Foco. Este es el programa número 43 en Gabriel, y por supuesto con algunos temas que han sido... de etapa en la semana, ¿no es cierto? Sí. Entre ellos el tema de la carne, que no deja de... sí, arrancamos este año hablando de la carne, de la suba, y bueno, sigue para arriba la cosa, así que, bueno, seguimos hablando del precio de la carne. ¿Vos tenés a mano ahí los últimos números? Mira, lo que te puedo decir es que, por ejemplo, ayer fue, un kilo de bola de lomo en una carnicería de barrio. ¿Lomo? Lomo, correcto. Está bien, dije bola, el bola está de más, entonces lomo. Un kilo de lomo... No es lo mismo. No es lo mismo. Uno es un lujo y otro es la milanesa. Bueno, 23.600, si no me falla la memoria. Y bien. La carne picada estaba casi 18.000 mangos, 17.000 y chirolas. Así que, evidentemente... La picada, pero serían 2 kilos, una promo de 2 kilos eso. No, ¿qué? Estamos hablando de un kilo de carne picada especial. Y no es una carnicería de lujo, ojo, no es una carnicería boutique, es una carnicería de barrio, medio pelo para arriba si querés, pero bueno, evidentemente la cosa sigue complicada, y yo creo que va a seguir complicada por bastante tiempo. Sí. Bueno, según dice la CICRA, la Cámara de la Industria del Comercio y el Comercio de la Carne de la República Argentina, cayó el consumo de carne
Estamos hablando de carne vacuna. Aclaremos, dijo Remo, porque en rigor de verdad el consumo de carne en general es un poco más alto, pero en el caso de la carne vacuna concretamente, el consumo se ubica en 47.3 kilos y según este informe que realizó la CICRA concretamente, el consumo cayó un 2.5%. Si se promedian los últimos 12 meses, que no es un dato menor, ¿no es es cierto? el consumo más bajo de carne vacuna de las últimas 2 décadas, dice. Exactamente. Pero recordamos que subieron, bueno, lo que decimos siempre, que subieron el consumo de carne en sí, en general no cayó, sino que lo que cae es la carne vacuna, porque subieron mucho consumos que eran marginales, como el cerdo como y la pollo. carne de cerdo, por ejemplo, que viene haciendo punta la carne de cerdo en las últimas semanas, en los últimos meses. Concretamente, tendríamos que hablar con alguien de porcinos, ¿no, Gaby? Me parece que tendríamos que ir pensando en alguna nota. Lo hemos hecho ya el año pasado, sí, el año pasado podemos creo que hicimos refrescar en un 2 poco ocasiones, la situación. pero pasó bastante tiempo, así que sería bueno entonces charlar con alguien vinculado al tema porcino. Bueno, lo cierto entonces es que el consumo aparente de carne vacuna habría retrocedido un 13.8% según entre enero y febrero del 2025 y los primeros bimestres del 2026, siendo entonces el equivalente a 332.700 toneladas menos, dice el informe de la Cámara de la Industria Cárnica, del Comercio y la Carne de la República Argentina. Así que números en retroceso, no es un dato menor, pero bueno, siempre me acuerdo de una vieja frase y de un gran amigo, que es Ulises Chito Forte, hoy consejero del IPCBA, que siempre dice, ¿no? Cuando era presidente del IPCBA decía que la baja de consumo de carne vacuna es una cuestión de billetera, no es un tema de que la gente no come carne, porque si el poder adquisitivo fuese mayor, evidentemente la gente consumiría más carne. Así que bien, entonces ahí están los números estos, provisorios por lo menos. Sí, y es lo que se está discutiendo ahora, porque los argentinos tenemos el consumo de carne vacuna como dentro de un paquete estándar, digamos, de consumo y de comida, pero ciertamente en el mundo no se come tanta carne como comemos acá. Carne vacuna. La carne vacuna porque es muy cara, la carne vacuna porque, bueno, ya lo hemos hablado también, lo que significa llegar a tener un corte cárnico comercial. Son 3 o más de 3 años de producción, bueno, lo que implica también en cuestión de superficie para mantener una vaca, que es un animal que necesita mucho más superficie que un cerdo que se cría en galpón y una oveja, y pollo. Un cordero, ¿no? O un pollo, exactamente. Con lo cual, bueno, se está hablando, empezó a hablarse de eso, con lo cual me acuerdo que fue un consignatario, no recuerdo el nombre, que dijo que es un lujo comer carne vacuna y bueno, le saltaron al cuello todo en las redes porque, claro, como digo, un estándar del consumo argentino, sí, es como que ahora se pierde de vista que es verdad que es un lujo. Bueno, la vez pasada escuché también, no sé si fue, no recuerdo el nombre, pero alguien dijo que la carne estaba buscando su precio, o sea, a nivel internacional. A ver, volviendo al ejemplo que citabas recién, Gabriel, en España, por ejemplo, se consume más carne de cerdo que carne de vacuna. Sí, en toda Europa más carne de cerdo, salvo los que son los países o las ciudades que son más costeras, que incluso comen más pescado que sí, otro tipo de carne. Así que bueno, ahí tenemos entonces algunos números con respecto al tema del consumo de carne de vacuna. Evidentemente están a la baja, pero bueno. Habrá que tener paciencia y habrá que esperar que mejore dos cosas. Por un lado, que mejore el peso de faena, que es muy importante, y por otro lado, que obviamente mejore también que la billetera de nosotros, porque si no va a ser cada vez más restrictivo comer carne de vaca. Muy bien, Gabriel, vos recién me comentabas fuera de micrófono que había algunos datitos con respecto al tema SENASA. Sí, un tema importante que tomó el SENASA, el gobierno, que es de eliminar las exigencias de habilitaciones municipales en trámites del SENASA. Esto es sin modificar las exigencias sanitarias, pero ya no, el SENASA inhabilita, digamos, a las municipalidades a hacer unos requisitorios, unos requerimientos que finalmente eran como una superposición de requisitos y en la práctica eran
una exigencia de habilitaciones que implicaba duplicar documentación y generar mayores costos administrativos, tanto para el Estado como para los actores del sector. Así que es una buena medida dentro de lo que son las políticas de desregulación que lleva adelante el gobierno, esto de simplificar ciertos trámites en lo que es cuestiones de los alimentos, lo que venimos hablando, ¿no? Muy bien, Gabriel, te propongo escuchar un poco de música mientras nos preparamos para nuestra próxima nota, a ver si tenemos suerte. Estaba recontra confirmada, pero bueno, veremos lo que pasa. Adelante, Javier, por favor. La noche se perdió en tu pelo, la luna se aferró a tu piel y el mar se sintió celoso y quiso en tus ojos estar él también. Tu boca sensual, peligrosa, mano, la dulzura son, tu aliento fatal, fuego lento, que quema mis ansias y mi corazón, ternura que sin prisa pura ya nada importa, la vida lo ha dictado así. Si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pidas que no te ame así. Ahí escuché un poco de buena música, Gabriel. Sí, Penumbras por Los Tabaleros, una banda que viene sonando mucho en el ámbito folclórico. Son bastante nuevos, digamos. No la tengo muy individualizada. Penumbras es de Sandro, ¿no? Ni hablar, con aire de chacarera, la hicieron. Exactamente, exactamente. Muy linda versión. Hablando de chacarera, ayer escuché hay un programa en TN, en Canal 13, perdón, que se llama Todo por un Sueño, una cosa así, que es una especie de descubrimiento de valores. Y un muchacho que es colectivero de la línea 148, que cesó recientemente de sus funciones, la que iba desde Constitución hacia la zona de Quilmes, Berazategui y toda esa zona, interpretó una samba. Tiene una voz, te puedo asegurar que me impresionó realmente, una maravilla como cantaba ese muchacho, un tipo que tendrá, qué sé yo, 50 años, no sé, pero realmente una cosa maravillosa. Bueno, ¿qué pasó con el maíz, Gabriel? Viene picando en punta. El maíz viene muy bien, sí, salió la primera estimación que hizo la Secretaría de Agricultura de la Nación, es decir, la primera estimación oficial del gobierno, que espera 64 millones de toneladas de maíz. El mejor registro de los últimos 10 años, y esto significa, casi 15 millones de toneladas, 14 millones de toneladas más que
de la cosecha pasada, así que es un numerazo. El del maíz que, bueno, con estas lluvias ahora había algunas dudas justamente porque había algunas regiones con seca, así que ahora se va a consolidar mucho esta producción y esta estimación oficial y que la atribuye la Secretaría, bueno, que hubo un 14% más de área, o sea que se sembró 14% más, y con RISNE que muestran resultados dispares, pero que son altos. Por ejemplo, entre los ríos Corrientes, el promedio es de 64 y 65 quintales por hectárea que se esperan, ¿verdad? Todavía no se empezó a cosechar. Y en Santa Fe cerca de 88 quintales por hectárea, así que muy buenos promedios y buena noticia con el maíz. Sí, y además tiene buen precio, a pesar de que están cayendo los precios a nivel internacional, ¿no? Y ya que estás hablando de maíz, Gabriel, te cuento que en mayo, no tengo ahora la fecha presente, se realiza el 20º Congreso Anual de Maizar, Sorgo Maíz. Sí. Ya allí vamos a estar nosotros, vamos a charlar con, en este caso, el presidente del Congreso es Ramiro Costa, Ajá, de la Bolsa. De la Bolsa de Comercio de Cereales de Buenos Aires. Así que bueno, va a ser por lo que vi en el comunicado de prensa que mandaron ayer o antes de ayer, va a ser una cosa bastante atípica porque normalmente son expositores que hablan 15, 20 minutos, media hora, sí. Y acá lo que se busca es armar paneles y que interactúen también con la gente que está en las plateas. Así que veremos cómo sigue el tema de maíz. Bueno, y hablando de maíz, de la tierra nos vamos al agua. ¿Por qué te digo que nos vamos al agua? ¿Y por qué vamos a ir al mar? ¿Y por qué vamos a ir al mar? Porque sí hay un lugar que me apasiona, la Patagonia. Me gustaría volver alguna vez a la Patagonia porque realmente es alucinante. Bueno, vos sabés que vos recién mencionás a la Secretaría de Agricultura, en este caso la Subsecretaría de Recursos Acuáticos, también publicó su informe mensual. En este caso asegura que se observó un crecimiento de capturas en todas las categorías, en todos los puertos, alcanzando en estos 2 meses casi la totalidad de lo desembarcado en 2025. De acuerdo a este informe de la cartera de Agricultura, se pasó de 62.221 toneladas a 123.600 toneladas de calamar, comparado con lo que te decíamos recién, contra lo que fue el año pasado. Bueno, la flota potera el año pasado tuvo muy buen rendimiento, ya alcanzó en estos 2 meses el 60% de la capturado, comparado con todo 2025, o sea que los números que están mostrando son bastante interesantes. Lo que lamentablemente en el caso de Argentina y de los argentinos, el 90% de todo lo que se captura en pesca va para el exterior. Lamentablemente no es un país muy consumidor de pescado Argentina. Habría que hacer una buena campaña, aunque el pescado está muy reivindicado. Todos los médicos recomiendan comer pescado cuando te aparece un poquito de problemas, de colesterol, de cosas altas, de índices altos. El colesterol. Y no está mal, pero bueno, sí, el pescado siempre igual es... Parece mentira, pero el pescado, primero que no estamos acostumbrados con el pescado, y segundo, aunque parezca mentira, por ejemplo, el calamar sale un fangote de plata, sale como 30.000 mangos el kilo. Sí. Es una locura. Nosotros compramos una pescadería que está en Escalada, tiene muchísimos años, tiene muy buena calidad de mercadería, y los otros ya estaban mirando los precios y me quería morir. El langostino también, arriba de los 15.000 pesos el cuarto kilo o el medio kilo. O sea que es un montón de plata. Bueno, concretamente entonces vemos que ha recuperado muchísimo el tema pesquero, según la Secretaría y los datos de enero publicados por el INDEX, se incrementaron en 53.7% en pesca marítima y un 32% en acuicultura, dice este informe publicado por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación. Así que bueno, bien entonces por esta actividad. Tenemos que meternos algún día a charlar sobre el tema pesquero, me parece, Gabriel. Sí, no es bueno, no sé si es agroindustria. Agro no, pero bueno. No, es industria. Lo que pasa es que como la pesca está dentro de la Secretaría de Agricultura, siempre es un tema del cual nos llega información y la vamos publicando, pero bueno, son actividades para mí, justamente, y hablando de
de una campaña para mejorar el consumo, por ejemplo, de pescado. pescado. Para mí la pesca tendría que ser una dependencia separada, individual, independiente de, por ejemplo, agricultura. Ajá. Que tenga una política clara, que no esté tan... bueno, la Sí, Secretaría tan de condicionada Agricultura por la ya también está Secretaría, ¿no es cierto? muy claro, muy condicionada y Así que, segundeada, digamos, porque depende del ministerio y entonces, bueno, no tiene se una complica. política propia, digamos, no tiene peso a la hora de debatir una cuestión Bueno, impositiva. vos sabés que hace unos años atrás, yo no sé si fue la gestión de Mauricio Macri, no estoy muy seguro. En el último tramo del gobierno de Mauricio Macri hubo una campaña de pesca que había organizado justamente la Secretaría de Agricultura y se había puesto como un día determinado del mes, creo que era el 19 de cada mes, como el día de consumo de pescado, ¿no Sí, es cierto? recuerdo, sí. Que nuestra colega y amiga Sandra Capocci fue una de las promotoras de esa campaña, Así es. que incluso se hicieron degustaciones en distintos lugares de la Ciudad de Buenos Aires, en el interior y demás, como para incentivar a la gente al consumo de la pesca, de consumo de pescado, mejor dicho, y de derivados de pescado, ¿no es cierto? Bueno. Sí, recordemos toda la costa que tenemos y que la Sí, viene es a depredar alucinante. desde otras naciones. Sí, está bien, Con lo todo cual tiene sería una autorización, cuestión pero de soberanía, es en la aumentar famosa- la flota pesquera nacional y el consumo y la producción de Hay un informe, carne de hay un informe pez. que vi así al pasar, no tengo datos precisos, hay un informe que hablaba de que se incrementó la cantidad de buques pesqueros en el Atlántico Sur. ¿Nacionales o No, o sea, internacionales? de todo. Lo que pasa es que dentro de lo que son la zona económica exclusiva, que son 200 millas marinas, pueden pescar solamente buques autorizados, no importa la nacionalidad, tienen que estar autorizados por los organismos nacionales. Sí, 200 Igual, millas y 2 centímetros más ya están claro, la fuera flota del mar china. abierto, exactamente. Bueno, justamente uno de los puntos de discusión es que en la milla 201 siempre aparecen Claro, sí. los pesqueros chinos, ¿no es cierto? Algunos españoles y demás, ¿no? Que van y depredan el caudal pesquero que tenemos en esa zona. Bueno, damos vuelta a la página, volvemos a la tierra, Gabriel, y al aceite. Digo esto porque Sí. tenemos información con respecto a la cosecha de girasol, recién lo comentábamos fuera de micrófono, que viene muy bien, según datos publicados en las últimas horas. El avance de la cosecha de girasol continúa con ritmo por encima de lo esperado. Gran parte de los cultivos en pie ya alcanzaron la madurez fisiológica. Sin embargo, las sucesivas lluvias han retrasado en algunos lotes el avance de la cosecha. Según este informe, la mayoría de los cultivos de esa región, estamos hablando del sur de la zona que abarca la bolsa de cereales de Bahía Blanca, tuvieron muy buen crecimiento inicial, con buena disponibilidad de agua, aunque sufrieron la sequía durante el verano, dice este informe de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca. El avance de la cosecha en la zona centro y sur del área de influencia de la bolsa es mucho menor y más variable, rondando entre el 10 y el 20% de la superficie, consigna este nuevo informe. Bien. Sí, bueno, sí, digamos que el girasol viene levantando mucho a partir de, bueno, de estos años de sequía que hubo, no y el anterior tampoco, pero después hubo 3 años de Sí, bastante complicado. muy poca lluvia y el girasol es un cultivo muy resistente y bueno, y ha recuperado mucho terreno en ese sentido. Se calcula que la cosecha a nivel nacional va a alcanzar a los 6,5 millones de toneladas. Una cifra realmente Y sí, inimaginable. antes de este periodo, digamos, en 2020 habrá sido de, no sé, de 3 millones, estaba en 3 millones, sí, 3 millones y medio, no había así que ha mucha, duplicado, sí. no había mucha Y además tiene la ventaja de mercado de que los principales productores del mundo, que son Rusia y Ucrania, están a los tiros, como ya sabemos, y eso es también literal. favorece favorece a la demanda del girasol argentino.
Bien, exactamente 18 horas 25 minutos, la temperatura sigue en 21 grados. Si quiere tiro algo de la soja, ¿eh? Dale, contame qué tenés. Bien, la soja venía mal justamente por esta cuestión del verano, que se llovió muy poco, pero las lluvias de esta semana y algunas lluvias que hubo en la semana anterior, aunque en zonas más del norte, le dieron una gran recuperación a los cultivos y concretamente, dice el informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, revirtieron el déficit hídrico de las hojas de gran parte de la campaña. O sea que prácticamente normalizaron el estado de los cultivos, que ahora en general están con una condición hídrica de normal a excelente en casi todo el territorio. Y con rindes que se calculan, porque todavía no se están cosechando, que van a estar en un promedio de 35 quintales por hectárea. Por lo menos en el núcleo, en la zona núcleo norte, y bueno, entre 35 y 37 quintales, que es más o menos el promedio, un buen promedio. La cosecha va a andar cerca de los 48 o 49 millones de toneladas, ¿no? La que se espera son 48 millones y medio de toneladas según la Bolsa de Buenos Aires. Bueno, y antes de ir a la pausa de I-30, alguna entidad rural estuvo de festejo. Y estoy hablando concretamente de la Sociedad Rural de Rosario, que cumplió en estos días nada menos que 131 años. Una entidad que se fundó allá cuando el gobierno de la provincia de Santa Fe había dispuesto la creación de la formación de ferias para comercializar hacienda y demás. Bueno, en esa instancia fue aprovechado por un grupo de productores que impulsaron, ¿no es cierto?, la fundación de lo que se conoció primero como Sociedad Rural de Santa María de Santa Fe, y finalmente terminó llamándose Sociedad Rural de Rosario. Así que bueno, es interesante entonces. Le mandamos un saludo a Luis Ciucci. Luis Ciucci es el vocero de la Sociedad Rural de Rosario. Así que bueno, ahora sí, creo que estamos en tiempo para ir a una breve pausa. Un poco de música primero o al revés. Vamos a la pausa y después arrancamos con un poco de música. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Las tendencias de los mercados, políticas agropecuarias, innovación y sustentabilidad, con la mirada de los protagonistas del sector. Síganos todos los sábados de 9 a 10 en Agroindustria en Foco, con Eduardo Bustos y Gabriel Quaisel, por AM 1220, Ecomedios. A veces te recuerdo mirando al río, dentro la espuma lejos anda el olvido, dentro la espuma lejos anda el olvido. Bajo este sauce solo yo te he querido y se ha quedado el sauce más
pensativo y se ha quedado el sauce más pensativo. ¿Dónde andará mi amor que se fue penando por este olvido? Me vuelve con la samba arrepentido. Me vuelve con la samba arrepentido. No sé por qué desando viejos caminos, sabiendo que son otros nuestros destinos, sabiendo que son otros nuestros destinos. Ya me voy. Bien, exactamente 18 horas 32 minutos. Continuamos aquí en Agroindustria en Foco, como lo hacemos cada sábado, en este nuevo horario de estreno que venimos charlando ya con Gaby. Arrancamos hace 2 semanas ya, ¿no, Gaby? Sí. Empezamos con esto. Sí. Bueno, Gabriel, ¿qué pasa con el tema de los fertilizantes? Sí, ha saltado a la primera plana de los medios. Claro, o a la segunda página por lo menos, si hablamos en términos de diarios, por esta suba que hubo de la urea por el conflicto en Medio Oriente, bueno, que complica la ecuación ahora para el plan de fertilización anual de los productores. Pero bueno, que nos cuente mejor Fernanda González San Juan, que es directora ejecutiva de Fertilizar, la asociación civil que agrupa a las empresas fabricantes e importadoras de fertilizantes, que la tenemos en línea. Gabriel te saluda, Fernanda. Eduardo está en el otro micrófono. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Bueno, hola, gracias ¿qué por tal, estar Fernanda? ahí, porque Qué nos gusto. falla mucho en este horario los Qué gusto tenerte invitados. entre nosotros en este horario tan complicado, cuando deberías estar, no sé, tomando el té con tu familia, junto a tus hijos, y nosotros te venimos a molestar para hablar un poco de los fertilizantes. No creo que Fernanda sea de tradición inglesa y tome té. Tomará mate, entonces. ¿Qué tomas, té o mate? Muy inglesa no soy, pero no, recién acaba de terminar el partido de Lanús, así que... ¿Y cómo terminó? Sí. Contame, yo soy de Lanús, Escalada para ser más exacto. ¿Cómo terminó? Ganamos. Bueno, me alegra. Me alegra por los lanusenses o los hinchas de Lanús. Te preguntaba, ¿qué tomas, café, té o mate en este horario? Mate. Qué grande. Mate, soy muy bien mate. Bueno, vamos entonces a la nota, que más allá del mate que está buenísimo por esta hora. Gabriel, por favor. Sí, no, en principio, bueno, se habla de la urea. Y queremos ir un poco, digamos, a la base. ¿Cuál es la importancia de fertilizar? ¿Cuál es la importancia de la urea para los cultivos argentinos? Bueno, hoy es impensado la producción de alimentos sin el aporte de nutrientes a través de los fertilizantes. La demanda de alimentos para nutrirnos nosotros requiere de que para producir los alimentos tengamos que abastecerlos nosotros de nutrientes a los cultivos. Uh-huh. Los nutrientes que están en los suelos no alcanzan y no están disponibles en el tiempo que un cultivo requiere. Así que hoy es impensado que va a haber producción de alimentos sin aporte de nutrientes a través de fertilizantes. La manera de acercar los nutrientes es el fertilizante. Claro. Con lo cual, todo lo que estamos pensando y este contexto mundial
se analiza a través de la demanda de los alimentos. O sea, el problema es la demanda de alimentos, la producción de alimentos y por ende la demanda de un insumo estratégico para producir alimentos como lo es el fertilizante. Ahora, y bueno, y cuando... Sí. Sí, después te pregunto. No, y dentro de los nutrientes que requieren estos cultivos y la producción para producir los alimentos, el nitrógeno y el fósforo y el potasio son los nutrientes más importantes, los que se requieren en mayor cantidad. Uh-huh. Tanto el potasio como el fósforo son minerales y entonces hay que ver en el país del mundo donde esos minerales están, esos van a ser los países proveedores. Uh-huh. Nadie puede inventar un mineral. Claro, obvio. Entonces, los países que tengan ese mineral van a ser los países que nos van a proveer al resto del mundo de esos nutrientes. Bien. Y en el caso del nitrógeno, que no es un mineral, el nitrógeno está en el aire. Exactamente. Entonces no es de origen mineral, no es que estoy buscando una roca que tenga nitrógeno, sino que tengo que capturar el nitrógeno del aire. Lo que sucede es que ese nitrógeno se va a producir en los países donde, entre comillas, hay combustible. Claro. Hay gas. Claro. O donde pueda tener lo que necesito, porque aire tengo en todos los países. Cualquier país podría producir nitrógeno. Pero si no tiene gas, se le complica. Exactamente. Entonces, cuando empieza a haber estos conflictos que están pasando en el mundo y donde se interrumpe o se complica la producción del insumo más importante para la producción de nitrogenados, que es el combustible, es el gas, ahí es donde hay un problema. O sea que ahora estamos medio complicados entonces frente a esta situación que se genera en los últimos 20 días a raíz de del conflicto de Medio Oriente. ¿Se complicó el panorama? Sí, se complicó el panorama. Se complicó por un lado porque hay problemas para abastecer, digamos, hay problemas en donde está el combustible y hay problemas de logística. Uh-huh. Que esto probablemente no había pasado cuando empezó la guerra de Rusia-Ucrania, que también, digamos. Sí, me acuerdo, el Mar Negro, el famoso conflicto que por el... Claro, ahora hay una amenaza muy fuerte sobre todo el tema logística y entonces por donde pasan los barcos que mueven el fertilizante y mueven otros insumos, pero en este caso a nosotros nos toca con el tema del fertilizante, también se complica lo que es la logística, porque claro, se mueve por barcos. Estamos hablando de volúmenes que se trasladan por barco acá a la Argentina y al resto del mundo. Seguro. Pero no somos los únicos que tenemos el problema. O sea que son varios países, no solamente Argentina. Fernanda, claro. Y en materia de stock, hoy Argentina está en condiciones de poder abastecer, obviamente teniendo en cuenta estas características que mencionábamos recién, está en condiciones de poder abastecer a sus productores frente a este escenario que estamos viendo en estos días? Mirá, la verdad es que yo no soy la especialista en esto, pero entiendo que si hablamos de fosfatados, puede que estemos abastecidos para encarar la campaña de FINA, que tengamos el stock y que no haya riesgo de producto. Uh-huh. Y respecto a los nitrogenados, tenemos en Argentina producción local, uh-huh, que puede abastecer en alguna parte interesante, en volumen, la producción de trigo, pero necesitamos que esto se resuelva, claramente. Para que te des una idea, Argentina consume anualmente, en promedio, para un número global, 2,5 millones de toneladas de nitrogenados. Uh-huh. Y Profértil, y la planta de producción local, que es la de Profértil, que abastece Argentina, produce la mitad de eso. O sea, claro, que la otra mitad la importamos, necesitamos importarla. No quiere decir que no lo podamos hacer, porque recién yo te decía, cuando tenés gas, podés producir urea. Claramente, nosotros tenemos gas, podríamos producir urea y podríamos abastecer al resto del mundo con urea. Pero, bueno... Aguante vaca muerta, entonces. Bueno, Argentina tiene todo para poder ser un país productor. Podríamos no exportar gas
y exportar gas con valor agregado. Exportar Claro, urea que sea sería lógica, exportar gas ¿no? con valor agregado. Fernanda, Y si en vez de exportar urea, exportáramos maíz o chanchos, claro, sería sí, o chanchos. exportar el gas con más valor agregado Claro. todavía. Sí. Sí. Te llevo a otro tipo de discusión, o dentro de lo mismo, que es la cuestión ambiental. Yo no sé si hay una confusión con el agroquímico, pero se mete el fertilizante en la misma bolsa, me parece, como contaminante de napas, bueno, contaminante en general. Y vos explicabas algo al principio que el fertilizante es fundamental para tener mejores alimentos. Este concepto que están manejando también del hambre oculta, que es el hambre, lo que significa tener un alimento o un cultivo que no tiene los nutrientes suficientes. Entonces, Sí. lo que te pido es que aclares vos la cuestión del fertilizante y el ambiente. Mira, el fertilizante es un insumo esencial para la producción de alimentos. Eso yo se los comenté al principio de la entrevista. Ujú. Eh, lo que no lo hace, y no es tóxico per se, es un insumo que viene con un manual de uso. Esto es como un ingrediente, es como si nosotros para hacer maíz, bueno, o para producir maíz, o para producir tomate, o para hacer lo que se te ocurra, es como, tengo que poner los ingredientes a este cultivo. Bueno, imaginemos que estamos armando una receta. Yo no puedo, el huevo no es tóxico, pero si el flan lleva 8 huevos, si le pongo 24, Seguro que va a ser tóxico. con la misma No te va a cantidad quedar de bien. leche, capaz que no me sale bien el flan. Porque no Seguramente. me Muy incluye buena mambo con los la huevos. comparación. Y los huevos no son, claro, y los huevos no son tóxicos, pero le puse el doble y no va a salir el flan. Claro. Entonces, lo que pasa con el nitrógeno o con los fertilizantes en general, es que los cultivos requieren una cantidad determinada de ese alimento. Supongamos que el fertilizante es el alimento del cultivo, requiere una cantidad determinada, ni de más ni de menos. Cuando le pongo de menos, está desnutrido el cultivo. Cuando le pongo de más, el cultivo va a tomar solo lo que requiere, lo demás no lo va a tomar. Claro. Entonces va a quedar en el ambiente dando vueltas. Y ahí es donde vienen los De problemas. forma, además de que económicamente, antes de tener el impacto ambiental, va a pasar algo económico, que es que Claro. puse un nutriente que es muy costoso, porque no es barato, es muy costoso, muy... A ver, lo caro o lo barato es algo relativo, ¿no? Pero es decir, yo pongo dinero, invierto dinero en nutrientes que nadie va a usar. Ahí ya estoy teniendo un problema económico, pero supongamos que me lo regalaron, no existe esto, pero lo pongo de más, pongo nutrientes en el sistema que nadie está requiriendo, nadie está necesitando. ¿Qué pasa con esos nutrientes de más? Bueno, acá empieza a tallar lo que es la biología, ¿no? La parte de cómo los nutrientes están en el ambiente. El fósforo es un nutriente quieto en el ambiente. Se queda quieto. Donde lo puse de más se quedó. Ni se va al aire, ni se va a las napas. El nitrógeno es un nutriente móvil en el ambiente. Claro. Entonces, ¿qué pasa con el nitrógeno si no lo usa el cultivo? Y va y se viene. mueve. Exactamente. Se mueve. ¿Y a dónde se mueve? Y se puede, si se dan determinados procesos en el ambiente, se puede evaporar y vuelve a la atmósfera, pero en una cantidad elevada. Claro. O se puede lixiviar e ir a la napa. Y ahí se complica más el panorama. Y puede entrar en contacto con el agua de napa. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, la verdad es que estoy llevando nutrientes a una parte del ambiente que no está bueno que estén. Fernanda. Primero fui antieconómica, fertilicé demás, pero después la verdad es que estoy generando un impacto. En su justo equilibrio sería la palabra entonces. Exactamente. Fernanda, exactamente. ¿Cómo cerró 2025 en cuanto a la compra de insumos, fertilizantes, nutrientes fosfatados, nitrogenados? ¿Cómo cerró? ¿Qué volumen se colocó en el mercado argentino? Mira, el 2025, o sea, si yo mido enero, diciembre, 24 versus 25, aumentó el uso de fertilizantes, pero claramente tiene que ver con una mayor área de trigo que hubo en el 2025 y
y también una mejora en el maíz. Eso fue, igual no fue una cosa de loco, fueron 3% más o menos, 25 versus 24, un 3% arriba. Bien. Pero en enero del 2026 hubo algún movimiento de nutrientes, algunos despachos de nutrientes que van para los maíces tardíos. Claro. Entonces, si yo miro la campaña lo que llamamos la campaña agrícola, es probable que estemos un 5, un 8% arriba. La campaña 2025 barra 26 esté un 5, un 8% arriba respecto de la campaña 24-25. Ojalá que siga así entonces. Más allá del conflicto, que se termine pronto el conflicto, ¿no? Sí, Fernanda, desde fertilizar, bueno, machacan todo el tiempo con la cuestión de la brecha de rendimientos y que, bueno, la fertilización de los cultivos tiene mucho que ver con eso. Pero resuminos cuál es la cuestión ahí. ¿Cuál es la brecha? O sea, podrían producir mucho más y no se produce, y por qué es necesario concientizar más que nada al productor respecto de esto, ¿verdad? Sí, ahí lo que sucede es que nosotros producimos entre un 30 y un 40% menos de lo que podríamos producir. Depende de los cultivos, depende de las zonas, ¿no? Pero en promedio país nosotros podríamos estar produciendo un 30 o 40% más de alimento en la misma superficie que ya producimos, sin aumentar el área. Pues yo podría producir más alimentos si incorporo más hectáreas. Yo puedo producir 2 hectáreas o 1 hectárea de 15.000 toneladas de maíz, o puedo hacer 2 de 7. Bueno, lo que decimos es, podemos aumentar un 30, 35, 40% la producción de alimento en la misma superficie que hoy producimos. Podemos ser más eficientes por unidad de área. Claro, quitando presión al ambiente, digamos. Mejorando es mejorando la agronomía, no tiene, aparte, no es trayendo una tecnología extraordinaria ni haciendo nada muy loco, es hacer lo que hacemos, pero hacerlo mejor. Perfecto. ¿No? Muy bien. Poniendo mejor la cantidad de nutrientes en el momento que el cultivo lo necesita, habiendo hecho un análisis de suelo, mejorando lo que hacemos, podríamos, no hay que traer nada raro para hacer eso. Recurrimos a la vieja frase. También, medir y medir. Sí, porque podría pasar que uno dijera, bueno, hay un evento biotecnológico en maíz y de repente encontramos, entra en la paleta un híbrido que produce mayor cantidad de kilos por hectárea. Bueno, ahí tendría que aparecer esa invención y después, pero no estamos hablando de eso, estamos diciendo que hacer las cosas que hacemos, pero mejor, en promedio país, hay productores que por ahí tienen un 20% de brecha, no un 40%, pero hay otros que tienen un 60%. Claro, sí, hay que corregir es una pérdida. El promedio, el promedio nos da pongamos un 35% de brecha. Hay productores que trabajan muy bien y sabemos, y ustedes que están en el medio los conocen, y son esos productores que uno invita a que cuenten lo que hacen porque son modelos, pero si están esos productores que tienen una brecha muy chica, si tenemos un 35 de promedio, porque hay otro que deja sin cosechar un 70. Muy bien, Fernanda, te agradecemos muchísimo tu participación aquí en Agroindustria en Foco. Gracias mil veces por habernos permitido charlar con vos en este horario, ¿no es cierto? No tuvimos en cuenta lo del partido, porque te podíamos haber perdido también ahí, ¿no? Claro, no era para todo. Los hubiera tenido igual. Muy bien. Bueno, la próxima vez nos fijamos igual. Abrazo grande entonces para vos y tu familia. Nos mantenemos en contacto. Chau. Gracias, abrazo. Bien, y así pasaba entonces Fernanda San Juan, que es la directora ejecutiva de Fertilizar Asociación Civil. Gabriel, ¿qué le parece escuchar un poquito de música? Y nos vamos preparando para los últimos minutos de Agroindustria en Foco. Sí, señor. Vamos con un poco de música.
me voy solo con mi suerte, la llevaré en mi recuerdo. Bajo un añoso algarrobo cortaba el aire un pañuelo, bailando una vieja samba, yo le entregaba mi sueño. El sol quemaba la tarde, siluetas que parecían fantasmas amarillentos, llenos de tierra y de vida. Y yo rendido a tus ojos, sintiendo que no quería. Ay, perfume de carnaval, ya nunca te he de olvidar. Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada, bellos recuerdos que siempre los guardo dentro del alma. Bien, y seguimos en Agroindustria en Foco, transitando ya los últimos minutos de este día sábado, que ya se termina. Gabriel, hubo novedades con respecto al tema Unión Europea-Mercosur, Sí. concretamente Mercosur, para ser más Sí, exactos. podemos decir que el Mercosur cumplió su parte porque esta semana terminaron de aprobar el acuerdo de los congresos o parlamentos de Brasil y de Paraguay, que ya lo habían aprobado los de Argentina y los de Uruguay. Que fueron los dos primeros países que primero Sí. fue Uruguay y después Argentina. Y así que por la parte del Mercosur el acuerdo ya está aprobado y ahora queda la aprobación de parte del Parlamento Europeo. Correcto. Concretamente, en realidad la historia es así. La Comisión Europea mandó el acuerdo a la justicia, a los tribunales de la Comisión Europea para que evalúen, ¿no es cierto?, y vean si hay algún tipo de objeción. Obviamente, después de haber firmado un papel, todos los miembros del Mercosur y todos los miembros de la Comisión Europea, no creo que vaya para atrás, habrá algunas observaciones. Pero lo más interesante de todo esto es que ayer, o antes de ayer, se publicó en el diario oficial, para nosotros sería el boletín oficial, la reglamentación que establece cuáles son las salvaguardias o salvaguardas que pueden limitar el acuerdo. Entre ellos, algunos, muy sintéticamente, obviamente, porque es larguísimo, pero te lo cuento así de simple como para que se entienda, entre los, digamos, las reservas que podían disponer una investigación por parte de la Unión Europea o de la Comisión Europea respecto al funcionamiento del acuerdo de Unión Europea-Mercosur, son 2 o 3 puntos claves. Primero, que no haya productos con precios subsidiados, que ese fue uno de los principales puntos que se ha venido cuestionando desde que se empezó a hablar del acuerdo. Segundo, que los volúmenes acordados para la exportación a la Unión Europea no se superen, o sea, que esté dentro de los marcos establecidos. Y además, otro dato interesante, esto se va a ir desregulando, los aranceles se van a ir regulando con el paso de los años, ¿no es cierto? Y tercero, en el hipotético caso que haya los precios se excedan de lo que estaba establecido en el acuerdo, entonces sí va a intervenir, van a entrar en vigencia estas salvaguardias. Así que bueno, muy sintéticamente, entonces esto es lo que te podemos contar con respecto al tema Unión Europea-Mercosur, que ya está en marcha, o parcialmente en marcha. Sí. Muy bien, Gabriel. Bueno, vamos empezando a cerrar el programa y con una nueva sección, ya la estrenamos la otra vez, pero sí con una nueva colaboradora para la sección. La sección es Curiosidades del Campo, cosa que ni nosotros sabíamos, tampoco tenemos campo ni toda la sabiduría, así que
Pero bueno, vamos con Silvia Cosiman, que nos va a contar curiosidades sobre... Hoy vamos a hablar sobre las granjas. Bien. Que encierran curiosidades que nos asombrarían a todos, aparte de la función de producción que tienen, ¿no? ¿Ustedes sabían que existen granjas flotantes? Yo desconocía totalmente. Bueno, en Rotterdam hay una granja flotante que fue la primera del mundo. Hay 40 vacas que viven en una estructura flotante y la granja produce leche y yogur. Y aprovechan todos los residuos del césped, de los parques y los desechos alimenticios para la alimentación de los animales. Muy bueno. Las gallinas Sí. son muy memoriosas. Tienen la capacidad de reconocer más de 100 rostros, ya sea humanos o animales. Yo dudo que a mí me reconozca el Y gato. no se olvidan, y bueno, no sé, y no se olvidan quiénes se han portado bien o mal con ellas. Así que cuidado que se pueden vengar. O se pueden escapar cuando lo vayan a buscar. Además, también, Y se pueden vengar también. Te agarran durmiendo y te picotean. Bueno, las cabras también son animales de granja. Vista panorámica. Tiene una capacidad de ver casi 320 grados, porque sus ojos son las pupilas de los ojos son rectangulares. Sí, esa no la sabía. No, la yo desconocía tampoco. totalmente. Bueno, y acá hay una de amistad. Ajá. Las vacas forman amistades muy profundas. Ah, mira vos. Y si las separás de su mejor amiga, y le causa estrés. Ah, Entonces disminuyen el apetito y la producción de leche, y se viene abajo la vaca. ¿Se sabrá eso en los tambos? No sé, habría que Deben preguntarle a un saberlo, sí. tambero. Yo creo que sí. Bien, Bueno, y es una buena nota. una Sí, más. cortita, dale. Las granjas tienen sus guardianes naturales. Ajá. ¿Quiénes son? Los zorros. No. Las llamas. La llama que llama. Se puso de moda. Tienen un oído muy bueno y una visión excelente. Y han logrado ahuyentar hasta a coyotes para proteger ovejas y cabras. Muy bien. Esto es todo. Muy bien. Bueno, Muy bien, bien debut, buen debut. Bueno. Esperemos que se convierta en una especie de obligación. Bueno, muy bien amigos, hasta aquí hemos llegado. Son exactamente, falta un minuto para las horas 19. Nosotros nos vamos, Gabriel. Gracias Silvia. Gracias Javier Gracias, Martínez. Javier. Y nos reencontramos el próximo sábado. Hasta el sábado que viene. Muy bien, adiós. Jornada a campo del IPCBA en Bordenave, provincia de Buenos Aires. Cómo producir más kilos reales en ambientes difíciles. Miércoles 8 de abril. Establecimiento Cabaña El Campito. Ruta provincial 76 a 5 kilómetros de Bordenave. Participa INTA. Entrada gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en ipcba.com.ar o al 11 44 15 81 89. Hay algo que el tiempo no cambia. La determinación de quienes trabajan la tierra. Porque sembrar es eso, moverse, crecer, transformarse. Somos Apache y desde hace casi 70 años, sembrar nos mueve. Hace 20 años, viniste a la primera Expo Agro. Viste crecer tus rindes, tu empresa, tu familia. Del 10 al 13 de marzo de 2026, viví un nuevo capítulo en Expo Agro, edición IPF Agro, en el predio ferial y autódromo de San Nicolás. La capital nacional de los agronegocios te espera. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,